Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Okay, now, from the beginning. Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. Con la colaboración de School Market y el grupo CEFUDIMA. Bienvenidos al programa 27 de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. En este programa contamos, como siempre, con la sección Desde el Estrado, donde el profesor y periodista Luis Miguel Belda nos aportará su agudo análisis sobre la actualidad educativa. Continuaremos con el Pupitre Digital, donde entrevistamos a Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CECE, y presidente de la Fundación Arenales, que cuenta con 25 centros educativos repartidos principalmente en España, pero también en Estados Unidos, Bulgaria, Alemania, Letonia o Angola. Con él hablaremos de la LOMLOE, de gestión, de internacionalización y sobre su último libro, Educar en una sociedad plural. Cerramos el programa como siempre con Julián Martín y su sección ¿Qué tecnología? ¿Para qué educación?, en la que ofrecerá a los centros sencillos consejos sobre cómo aplicar inteligencia artificial para mejorar la memoria de los estudiantes. ¡Comenzamos! Le llaman modelo competencial y parece que de él disfrutan ya estudiantes de Gales, Finlandia, Escocia, Quebec o Portugal. No son precisamente potencias mundiales ni destacan por los Nobel que aportan cada año, pero es lo que leía en el diario El País, que daba la primicia de este documento y que destacaba como países referentes de los que, en fin, se nos viene encima aquí en España. Hablo del nuevo currículo en el que trabaja ya el Ministerio de Educación y que pone poco menos que fin a la memorización de contenidos, así como a la libre elección de aquellos contenidos que recibirán los alumnos en función del lugar donde residan. Si bien este diseño da más autonomía a los centros educativos y más libertad a los profesores, esta circunstancia, aparentemente innovadora, puede resultar tramposa porque corremos el riesgo de que un alumno de Segovia reciba unos conceptos distintos que el de Jerez de la Frontera o el de Granollers. Unos conceptos que deberían ser comunes a todos, porque yo entiendo que la libertad es cómo el centro educativo y el docente educan en esos conceptos, pero no tanto que determinen si deben o no aprenderlos o cambiarlos por otros conceptos. Porque ahí se romperá el derecho de todos los españoles, vivan donde vivan, a recibir la misma formación, los mismos conceptos. Pero mi pregunta ahora es, ¿la ley educativa del tan cacareado Ignacio Ver contemplaba un modelo de aprendizaje basado en largos listados de hechos y conceptos, enciclopédico y sobrecargado de contenidos exhaustivos, una expresión que parece conducir a imaginar alumnos exhaustos cuando suena la campana en clase? Estos adjetivos calificativos no son míos, es lo que leí estos días sobre la vieja ley del Partido Popular en aquellos foros propicios a los de la nueva ley. Bueno, en este contexto, el del aprendizaje, permítanme un breve resumen de lo que aportaba la ley derogada. Lo señalaré del modo más objetivo posible. ¿Qué quería Wert? Bueno, pues potenciar matemáticas, lengua y literatura hasta que supusiera el 50% de la carga lectiva. Además, el Estado aumentaba su capacidad de decisión sobre los contenidos de las troncales como matemáticas, ciencia, idiomas o historia. Recuerden que en algunas comunidades se enseña abiertamente que hay un país pegado al suyo que se llama España. En fin, ustedes saben, ¿no? La ley Wert también protegía el idioma español como referente, que lo es en el mundo, por cierto. Claro que tenía aspectos polémicos o discutibles, pero los que aquí analizo tienen que ver exclusivamente con el currículo. Y si por algo fue criticada aquella ley es por, y vuelvo al tema, promover la memorización como mecanismo de aprendizaje.
Marta Ferrero, maestra, autora del blog Si tú supieras, afirma que la memorización es imprescindible para lograr que los alumnos aprendan. Todo aprendizaje, asegura, implica memoria. No es la única ni la primera persona que afirma esto. Si lo planteamos con maldad, memorizar no es tanto regresar al ya chistoso aprendizaje de la lista de los reyes godos. Memorizar es como entrenar nuestras neuronas, pues memorizar puede ser algo parecido a hacer ejercicio para activar nuestro cuerpo. No soy experto, claro está, solo un modesto opinador que un día, eso sí, fue estudiante y ahora profesor, y solo me baso en mi experiencia y en la que comparto con otros profesores. Y lo que siento, lo que intuyo, lo que me llega es que eso que parece tan innovador y disruptivo, lo de aprender y resolver problemas que dice ser uno de los ejes del nuevo currículo, es el objetivo también de todo modelo educativo, sea del color que sea. Pero la diferencia quizás esté en que para llegar a eso hay que hincar los codos. E hincar los codos es exigir a nuestros estudiantes que den lo más que puedan de sí mismos. Hincar los codos no es preavisarles de que no se preocupen, que pasarán de curso aunque suspendan. Hincar los codos es memorizar, sí, memorizar, porque hasta donde se sabe, los conceptos no se nos quedan a los humanos con una lectura en diagonal. No somos como un escáner, hay que repetirlos y hacerlos nuestros. En suma, hincar los codos. En suma, hacer ver al alumno que el esfuerzo lo es todo. Ese concepto tan magullado de un tiempo a esta parte. Tan importante es esto de la memoria que si no, ¿a qué demonios con tanto de la memoria histórica? Que si esto, que si aquello, 60 años después. Claro que la memoria es fundamental. Y no olvidar, para no volver a equivocarnos, requiere del sustantivo de la memorización. Porque si no memorizamos, es fácil olvidar, incluso aprender, incluso comprender. Pues nos puede pasar como a los socialistas y a los de Podemos de Palma de Mallorca, que confunden churrucas con merinas, permítame la broma, con el tonto lío ese que se traen con las calles. A poco que no tachan de prefranquista a Fray Junípero Serra, su paisano, y que también tiene calle allí. Ya unos tontainas, por cierto, pintaron, lo recordarán, de rojo su estatua en Ciutat. Lo que ahora entiendo, sabiendo a quién les gobierna, a su alcalde, José Francisco Illa, por edad, le tocó de lleno en su etapa formativa la LODE, la primera ley educativa socialista. Ustedes mismos. El pupitre digital. Pues bienvenidos a Éxito Educativo, a Radio Éxito Educativo, al canal de YouTube de Éxito Educativo, y muchas gracias a Alfonso Aguiló, presidente de CECE y presidente de la Fundación Arenales, por acompañarnos en el pupitre digital. Alfonso, muchas gracias. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Muy bien. Pues nada, la primera pregunta yo creo que es un poco obvia, dado el año tan convulso que hemos vivido. ¿Cómo valoráis la aprobación de la ley CELA? ¿Qué aspectos consideráis más lesivos para la enseñanza concertada? Y si veis algo bueno dentro de todo este revuelo. Sí, o sea, a nosotros nos parece bien que se aprueben leyes y que se actualicen las cosas. Y no estamos en contra de que se haga una nueva ley, como es natural. Tampoco es que seamos grandes defensores de la ley anterior. Nos parece que está muy bien que se haga una nueva ley. Y yo siempre le he dicho a la ministra y al secretario de Estado que si no hubieran introducido 4 o 5 cosas de una raíz claramente ideológica, nosotros seríamos sus más leales colaboradores en esta nueva ley, porque nos parece que está bien hacerlo, pero que una ley de educación no debe ir contra nadie, sino que debe procurar contar con todos para mejorar la situación del país. O sea, que por resumir, nos parece muy bien que se haga una nueva ley, aceptamos las normas de la democracia, o sea que es normal que cuando hay votos una ley se apruebe, pero también aceptamos las reglas de la democracia, que es que cuando la ley no nos gusta, pues lo decimos, porque la democracia precisamente es eso, es criticar las leyes para hacer leyes mejores, entre otras cosas. ¿Por qué ha sido tan difícil encontrar el acuerdo
¿Por qué no se ha contado prácticamente, ya no solamente con las patronales, sino tampoco prácticamente ni con los sindicatos ni con la comunidad educativa en general? Sí, yo creo que aquí ha habido un vuelco porque inicialmente las conversaciones eran fluidas y hablábamos sobre la redacción de determinados artículos y buscábamos un consenso, pero a partir de determinado momento, en torno al verano del año 2020, pues hubo un acuerdo con sus socios de gobierno y todas aquellas conversaciones pues quedaron en nada y los párrafos que se estaban acercando a una redacción de consenso pasaron a ser, digamos que como bastante extremos y digamos que hostiles a la enseñanza concertada y ese fue el motivo de que iniciara todas las acciones que ha hecho más la plataforma Más Plurales y la causa de todo nuestro descontento y la causa del gran descontento social que estas movilizaciones han demostrado. Uno de los aspectos que los defensores de la ley CELA han utilizado, ¿no? Un poco como casi ariete, era, bueno, yo creo que son dos aspectos, ¿no? Pues la financiación también y la educación diferenciada. Desde CC siempre habéis hecho una defensa también muy razonada desde el punto de vista económico de lo que cuesta un alumno en la enseñanza concertada y lo que cuesta un alumno en la pública. Y luego también como directivo, ¿no? O persona que ha gestionado y gestiona centros que apuestan por el modelo de la educación diferenciada en algunos casos y dentro de la red de CC existen algunos. ¿Qué decís a esos ataques, ¿no? Que parece que siempre se centran por ahí. Sí, o sea, la educación concertada en España viene a costar al erario público por puesto escolar como la mitad que un puesto escolar, o sea, la concertada cuesta la mitad que un puesto escolar público. Eso lo decimos no porque nos parezca muy bien, nos parece que debería costar lo mismo, como sucede en muchos países de Europa. Lo que sucede es que, bueno, por lo menos es una muestra clara de que la existencia de la concertada, además de otorgar pluralidad y otorgar calidad y otorgar concurrencia, además de todo eso también ahorra mucho dinero al horario público y permite en cierta manera que la enseñanza pública esté mejor financiada. De todas formas, siempre insistimos en que la razón de ser de la enseñanza concertada no es que sea más barata, ni que el Estado, los poderes públicos no puedan llegar a escolarizar a toda la población, sino que la razón de ser de la enseñanza concertada es que haya pluralidad en la educación. Y por eso es importante mirar hacia la historia de cómo nació la financiación de los centros privados, que básicamente se produjo en casi todo el mundo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, después de los horrores de esa gran guerra y después de la manifestación del riesgo de que los poderes públicos adoctrinen de modo masivo a la población, como sucedió en la Alemania nazi y también en el régimen soviético y en el chino y en muchos otros. Digamos que hay muchos ejemplos que hicieron alertar a la comunidad internacional de lo importante que es que la educación sea plural. Porque para la pervivencia de la democracia y de la convivencia es muy importante que el pensamiento sea plural. Y para que el pensamiento sea plural, la educación tiene que serlo, me parece evidente. Y la forma de que sea plural es que no sea un monopolio lo de los poderes públicos. Y para que esa pluralidad sea accesible a todos, hay que financiarla, porque la gente que tiene dinero siempre ha tenido acceso a la pluralidad. Lo importante es que tenga acceso a la pluralidad la gente que no tiene recursos. Y por eso, desde finales de los años 40, en casi todos los tratados internacionales se recoge esta idea de que los poderes públicos tienen que garantizar la libre elección de los padres para que puedan elegir centros distintos de los creados por los poderes públicos. Y la forma de que todos puedan hacerlo es financiar la enseñanza privada. Y eso ha hecho pues que con sistemas muy diferentes se establezcan sistemas de conciertos y se establezca así una defensa clara de la pluralidad. Y dentro de la pluralidad, un pequeño detalle es la educación diferenciada, que yo no defiendo ni que sea ni mejor ni peor. Yo lo que defiendo es que tiene que haber una pluralidad. Y si una enseñanza la demandan una cantidad importante de familias, yo no veo ninguna razón para prohibirla ni para discriminarla, y así lo vio el Tribunal Constitucional alemán en el 2013 y así lo vio el Tribunal Constitucional español en el 2018, y por eso nos parecía muy mal que la Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE,
fuera claramente contra esas sentencias del 2018 de nuestro Tribunal Constitucional. Y para los retractores, ¿no?, de este tipo de educación, pues y más ahora que estamos próximos al 8M, bueno, ellos hablan o utilizan el término incluso segregación, o utilizan el término educación diferenciada. Vamos, ¿cuáles son los argumentos pues para defender que este tipo de enseñanza promueve la igualdad y la equidad entre hombre y mujer? Sí, a mí me gusta mucho el razonamiento que hizo el Tribunal Constitucional alemán en la sentencia del 2013, que decía que la igualdad era un valor de la Constitución alemana, igual que lo es de la española y de todas, y que, sin embargo, no había unanimidad en cuál era la forma más eficiente de alcanzar esa igualdad y que no había en absoluto unanimidad en la literatura científica sobre el tema, sobre qué era más eficiente y que, por tanto, pues hombre, que la educación pública podía hacer la opción por la educación mixta y estaba en su derecho de hacerlo, pero lo que no podía hacer era establecer un monopolio sobre un modelo o un sistema y que lo natural era que si había instituciones que obtenían buenos resultados en igualdad con la educación diferenciada, pues lo natural era respetarlos porque igual que la igualdad es un gran valor, también la pluralidad lo es, porque hay que conjugar siempre los dos. Y en cuanto a cómo se podía mostrar cómo en igualdad tiene buenos resultados, hay muchos indicadores en que se ve. Por ejemplo, uno que reconoce la nueva LOMLOE, que es el porcentaje de mujeres que escogen carreras STEM, pues en los centros de educación diferenciada son mejores. Y esto revela con toda claridad que los estereotipos de género están menos presentes en las aulas diferenciadas. Y esto yo creo que no es difícil de entender porque los estereotipos de género se manifiestan más en el aula mixta, porque en el aula diferenciada, si todos son chicos o todos son chicas, los estereotipos de género no están presentes y los chicos o las chicas pueden ser chico o chica respectivamente de maneras muy diferentes sin tener presente el peso y el empuje del estereotipo. Alfonso, parece que es como siempre una confrontación en que si hay una apuesta o si sí hay una existencia de la enseñanza concertada, parece que siempre tiene que ir en detrimento de la enseñanza pública. ¿Por qué esto es así? Y ya no como presidente de CECE, sino como educador, como persona que lleva muchos años también filosofando y escribiendo en torno a la educación, ¿por qué esta idea de que no parece que sea posible la convivencia? ¿O qué piensas tú? ¿Cómo debe ser una red pública fuerte y potente en un país como España? Yo lo primero que quisiera decir es que como ciudadano me parece muy importante que la educación pública sea muy buena. Esto creo que es importante decirlo porque yo pienso que cualquier ciudadano responsable debe desear que la educación pública sea muy buena, puesto que se está educando 2/3 del país en la red pública. Y yo creo que precisamente para que la red pública sea buena, es muy bueno, y además hay numerosos estudios que lo muestran, que exista una red concertada también fuerte. Porque en régimen de monopolio la enseñanza pública funciona muy mal, también está súper demostrado. Y creo que por eso lo que es bueno es que la enseñanza pública vaya muy bien, que la enseñanza privada y la concertada vayan muy bien y que todas procuren construir un mundo mejor. Y el empeño ideológico que hay de contraponer uno a la otra me parece que es un empeño un poco caimita porque perjudica a los dos. Perjudica a la concertada por la hostilidad que supone y perjudica a la pública porque se ha generado un relato por el cual la culpa de los problemas de la pública los tiene la concertada. Y eso es lo peor que nos puede pasar a cualquiera, pensar que nuestros problemas se deben a razones que son falsas. Porque entonces uno, en vez de luchar para mejorarlos, digamos que pelea contra fantasmas que no existen. Y eso es muy perjudicial, ¿no? Yo creo que conocer bien la realidad, hacer un buen diagnóstico de lo que a uno sucede es muy bueno para encontrarle remedio. Y además hay otra razón histórica que creo que es muy bueno ver para no caer en esta confrontación. Y es que el porcentaje de educación pública y concertada está estable desde hace muchísimos años. En los años 90 estábamos prácticamente igual que ahora.
Y esto no hay más que acudir a las estadísticas del Ministerio de Educación y se puede ver que hay un equilibrio muy estable y que las familias van a la educación pública, concertada o privada según su voluntad, y que cuando los políticos quieren forzar la decisión de las familias por una decisión ideológica, normalmente fracasan. Y creo que es bueno que se acuda a los datos reales. Por ejemplo, se dice muy frecuentemente, por poner un ejemplo sencillo, que la Comunidad de Madrid ha crecido desmesuradamente la educación concertada. La realidad es que si vas a las estadísticas del año 2006, por ejemplo, cuando empezó la LOE, el porcentaje de enseñanza pública en los niveles obligatorios era prácticamente el mismo que ahora. Con lo cual, ha crecido la enseñanza concertada, ha crecido la enseñanza pública, porque ha crecido la población escolar en Madrid, pero que los porcentajes están completamente estables. Sí, en tu blog haces una entrada donde explicas esas cifras, que la verdad es que también es sorprendente, ¿no? Porque se oye como la Comunidad de Madrid, ¿no?, como el foco, ¿no?, el epicentro de un crecimiento desmesurado, ¿no?, de lo que se llamó también como la nueva concertada, ¿no? Y los datos están ahí. También he estado revisando las últimas entradas en tu blog, también las cifras que en torno a los 3.000 euros sería el coste, digamos, de un alumno en la concertada, y en torno a 6.000. ¿Por qué esos datos no salen o normalmente no se evidencian en el debate ni político ni mediático? Yo es que solamente escucho esos datos cuando he acudido a alguna rueda de prensa de concertados, o normalmente parece que en los debates, ¿no?, en las tertulias y en sede parlamentaria se esgrimen lo de siempre, ¿no?, que si la concertada va en detrimento de la pública, que si la educación diferenciada, que si la financiación, que si las cuotas. Sin embargo, esas cifras no aparecen. Sí, yo entiendo que hay un esfuerzo por esconder las razones reales del debate y centrarlo en cuestiones colaterales donde la gente que nos ataca se encuentra más cómoda. Pero, desde luego, que la enseñanza concertada cuesta la mitad que la pública, el erario público, no hay más que saber dividir, no hay más que ver el presupuesto, todas las cifras que están publicadas, dividir por el número de alumnos, y en cualquier comunidad autónoma, en el conjunto del Estado español, es un dato evidente y aplastante. Por ejemplo, otro dato que se ha dicho mucho es que con la crisis se recortó el presupuesto de la pública y luego subió poco, y el de la concertada se recortó menos y por tanto, en el conjunto de los últimos 10 años ha subido más el presupuesto de la concertada que de la pública. Pues claro, es evidente, cuando la financiación de la concertada es la mitad, pues hay poco donde recortar, y en cambio en la pública había más de donde recortar. Entonces, cuando el resultado final es que uno recibe 3.000 euros y el otro 6.000, decir que el de 6.000 ha subido menos que el de 3.000 me parece esconder la realidad. O sea, la realidad es que sigue recibiendo la mitad que la pública. Y bueno, pues yo entiendo que no es fácil con la economía que tenemos subirlo ahora significativamente, pero me parece que lo que es justo es reconocer la realidad de los números. Y yo creo que, como es una verdad tan evidente, hay un gran esfuerzo por apartar la mirada de esos datos y centrar el debate en cosas colaterales en los que pues se supone que van a conseguir una mayor aceptación social de sus razones. Recientemente entrevistábamos a Manuel de Castro, presidente de Escuelas Católicas de Madrid, y él comentaba que uno de los aspectos también más lesivos para la enseñanza concertada era no tener en cuenta la demanda social, sino, bueno, pues primar directamente a la red pública. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué datos también tenéis de esa demanda social y cómo se establece también? Claro, es muy diferente comunidades autónomas donde hay como un distrito único que otras donde, en fin, te estás constreñido a tu zona, ¿no? Sí, pues lo vemos igual que ellos. Hay que decir que con el descenso de la natalidad, la cuestión del distrito único ha pasado a tener mucha menor importancia, porque ahora la gran mayoría de los centros públicos y concertados tienen plazas libres, por lo tanto entran en el centro todos los que quieren entrar. Con esto quiero decir que precisamente el hecho de que haya un equilibrio
entre demandas de enseñanza pública y concertada es lo que lleva a algunas acciones políticas a intentar actuar sobre la programación para retirar aulas concertadas y que ya que no consiguen que disminuya la enseñanza concertada atacando su reputación, lo que hacen es intentar que disminuya su oferta. Y me parece que es una forma muy equivocada de hacer mejorar la educación, porque si las administraciones públicas ven que quieren que la enseñanza pública sea más atractiva para los ciudadanos, cosa que me parece muy bien, lo que tienen que hacer es hacer que sea mejor y, por lo tanto, será más atractiva. Pero no se puede llenar las aulas públicas cerrando aulas concertadas, porque me parece que se hace un flaco servicio a la educación pública. Lo que hay que hacer es hacer todo lo posible para diagnosticar bien sus problemas, como también los problemas de la concertada, de todos. Acertar cada uno bien en cuáles son sus problemas y encontrar buenas soluciones para esos problemas. Creo que eso es lo decisivo. Y engañar a la población diciendo que la culpa de que la enseñanza pública no vaya mejor es que el dinero se va a la concertada, eso no es verdad. Decir que la enseñanza pública se queda con los inmigrantes y con los alumnos con problemas no es verdad, y hay razones que también podemos comentar. Y creo que hacen un gran daño con ese discurso que intenta anclarse en el victimismo en vez de anclarse en la búsqueda de soluciones. Y precisamente el tema también de la presencia de la población inmigrante, pues también a veces se vincula a las aportaciones voluntarias o a actividades que tienen un coste dentro de la enseñanza concertada. ¿Cómo podéis justificar también que existe esa pluralidad también en cuanto a la diversidad en cuanto a la presencia de inmigrantes? Sí, eso está también bastante estudiado y en el libro que he publicado hace poco también detallo esas razones que justifican esa pequeña diferencia, porque para empezar hay que decir que es pequeña. O sea, el porcentaje de población inmigrante y desfavorecida en la pública y la concertada puede haber a lo mejor 10 puntos de diferencia en porcentajes, que es como hay que mirarlo. Y yo creo que hay razones más que suficientes para justificarlo. Una primera es que gran parte de esa población está en zonas, digamos, en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, en las cuales lo normal es que solo haya un centro público y no hay espacio para que haya un centro concertado también. Entonces es natural que si esas zonas de menos renta no hay centros concertados, pues lógicamente no pueden estar en centros concertados. Luego hay otro segundo motivo, que es que precisamente en muchas comunidades autónomas las becas de comedor y de transporte y de actividades extraescolares en los ayuntamientos son solamente para centros públicos. Entonces es evidente que una persona con bajos recursos, una persona inmigrante en dificultad, siguiendo un centro público, le dan gratis el comedor y el transporte, pues escogerá un centro público. Pero la culpa no la tienen los centros concertados, porque los centros concertados ya les gustaría poder escolarizarlos, porque tienen plazas libres y porque precisamente están en riesgo de que les cierren aulas concertadas por falta de alumnos. Y entonces es verdaderamente infame que se acuse a los centros concertados de no acoger a esos alumnos cuando precisamente les están impidiendo ir. Y he visto muchos casos, porque soy titular de escuelas en esos lugares, de alumnos que tienen a su hijo en un lugar donde pasa un autobús que va a otra población donde sí hay un centro público y uno concertado, y solamente puede subir al autobús si va al centro público, si no, no se puede subir. Y evidentemente hay asientos libres y tampoco le pagan el comedor. Entonces, cuando eso sucede, no quiere decir, hombre, precisamente lo que se está haciendo con esta política de excluir a la concertada de los programas de becas, lo que hace es impedir que esas familias tengan acceso a la educación concertada y, por tanto, que tengan acceso a la pluralidad. Y lo que es triste es que luego encima se emplee en contra de la enseñanza concertada. Y luego está también el tema de lo que decías, de que si la enseñanza concertada no está suficientemente financiada y pide unas aportaciones voluntarias, pues eso es otro motivo de discriminación hacia la concertada. Yo creo que ahora mismo
todas las familias en España saben que las aportaciones voluntarias son voluntarias y que si no las pagas no tienes ninguna dificultad para entrar en el colegio y para estar en él. Y que el quedarse a comer es voluntario y que quedarse en aula matinal es voluntario y que ir a una actividad extraescolar es voluntario. O sea, que me parece que yo entiendo que eso puede retraer a algunas familias, pero que creo que el motivo de esas diferencias está más que suficientemente justificado. Bueno, has comentado ya, y así entramos un poco de lleno en tu libro, en tu último libro, Educar en una sociedad plural. ¿Crees que en los tiempos que vivimos en España vivimos realmente tendemos hacia la pluralidad o por el contrario vamos hacia una involución, hacia un mayor sectarismo y hacia una menor libertad? Yo creo que afortunadamente en España el arraigo de la enseñanza concertada es enorme, la demanda es muy grande, su prestigio es grande y yo creo que eso no va a cambiar, porque de hecho a pesar de toda la hostilidad que ha habido contra la escuela concertada, goza de muy buena salud. Y yo diría que incluso el haber sido maltratada económicamente en muchos casos lo ha hecho más fuerte. Esto lo vemos también en la sociedad. Muchas veces las personas que pasan mayor dificultad se hacen más fuertes, se hacen más austeras, se hacen más capaces, ¿no? O sea que yo creo que en ese sentido está bastante bien actualmente y yo espero que siga siendo así. Y bueno, pues el hecho de que exista esta hostilidad es una muestra de que esa pluralidad, pues a algunas personas les molesta y que en vez de luchar para hacer mejor su propuesta, que sería lo natural en un ambiente de libre concurrencia, lo que hacen es intentar desprestigiar a los demás. Y yo creo que, repito, creo que lo he dicho ya varias veces, creo que es muy mala política. Yo creo que cuando uno quiere que lo suyo vaya bien, lo que tiene que hacer es procurar que vaya bien, no desprestigiar a los demás. Y creo que entendiendo esto, que lo entiende la mayoría de la gente, porque repito que esta tendencia a luchar contra la enseñanza concertada es una tendencia presente solo en algunos áreas de determinados partidos políticos, ¿no? Y creo que cometen un grave error y que cuando adoptan posturas de moderación las cosas van mejor, ¿eh? Hay que decir que en España las leyes de educación, prácticamente todas, hasta la 11, las ha hecho el Partido Socialista con CiU, con apoyo de partidos nacionalistas, y han salido leyes razonables, moderadas, siempre mejorables, pero razonables, y precisamente el problema está en que se pierde esa moderación y que se pierda la idea de legislar para todos y que se empiece a legislar queriendo eliminar a otros. Pero en general, o sea, en el libro también se habla también de educación en valores. Hemos vivido unas semanas especialmente convulsas donde ha habido también un debate sobre la educación en valores. Incluso, pues, Jaime García Crespo, que es columnista en nuestro medio, consejero delegado del Grupo de Educación y Sistemas, está en la Junta Directiva de ACADE, decía en una columna que ha tenido cierta polémica que la educación en valores hoy por hoy está en los centros concertados y privados y no está en los públicos. ¿Crees que esto es así? ¿Crees que esa educación en valores es patrimonio de los centros concertados y privados y en la enseñanza pública se está promoviendo algo contrario a esos valores democráticos? Sí, vamos a ver, yo creo que hay una idea antigua, pero que todavía a muchas gentes les encanta, y es que la educación tiene que ser una instrucción neutra y que, por tanto, la educación pública tiene que ser una instrucción neutra y únicamente tienen cabida una serie de valores que podríamos decir que es de lo políticamente correcto. Yo pienso que los centros públicos también deberían tener proyecto educativo y deberían tener ideario. Y de hecho, por ejemplo, en el mundo anglosajón, los centros públicos pueden ser confesionales incluso, pueden tener, digamos, que una inscripción, porque el ser público no significa que no pueda ser plural. De hecho, yo creo que la gente que escoge enseñanza pública podría escoger entre determinados proyectos diferentes, ¿no?
Bueno, por poner un ejemplo, en Harvard hay facultades de teología, o sea, y en Alemania y en muchos países. O sea que la cuestión de que la educación tiene que ser neutra, yo creo que es un peligro para los valores. Yo creo que la educación tiene que ser plural y tiene que haber posibilidad de elegir y no tiene que tener posibilidad de educar a sus hijos en un proyecto que sea conforme a sus valores. Y eso es lo que da pluralidad, porque si nos empeñamos en que solamente puede haber en la educación los valores en los que todos creemos, pues evidentemente eso supone al final como una, no sé, como el querer hacer que todos piensen de una determinada manera. Y yo creo que no hay que armar a la gente, sino que hay que dejarla crecer en su pensamiento libre. Por supuesto, con unos valores, o sea, que yo no con esto no quiero decir que no haya unos valores que todos aceptemos, que creo que está claro que sí, sino que los centros puedan ofrecer proyectos que digamos que las familias puedan elegir. Yo creo que eso sí es positivo. Ahora me gustaría un poco hablar, centrar esta parte de la entrevista también en la parte de gestión y ya más también como presidente de la Fundación Arenales, una fundación que en pocos años no solamente ha crecido en España, sino que ha tenido un crecimiento internacional en Estados Unidos, en Alemania, en Letonia, si no recuerdo mal, y en Bulgaria. ¿Cómo ha sido posible este crecimiento? ¿Cuál es un poco el planteamiento estratégico de la fundación? O sea, nosotros empezamos con colegios en Madrid y luego con el tiempo pues llamaron a nuestra puerta instituciones diversas y por eso pues empezamos proyectos en sitios que son un poco, digamos que heterogéneos, ¿no? Y siempre hemos procurado dar respuesta a oportunidades que han surgido y por eso pues empezamos una escuela en Alemania y luego pues una escuela en Portugal, en Letonia, en Angola, en Estados Unidos, etcétera. Y nuestra idea es que nos gusta poder sacar adelante escuelas, sobre todo las que son de nuestra red, que son todas de Diario Cristiano, porque nos parece que hay una demanda muy grande de escuela de identidad cristiana y que no siempre está suficientemente satisfecha. Por ejemplo, pues por zonas de nueva población donde las familias demandan ese tipo de educación y no la hay, y por eso estamos presentes. Y en otros países pues, sucede exactamente lo mismo. También lo que hemos hecho ha sido asumir el relevo de algunas congregaciones religiosas que nos han pedido su colaboración para sacar adelante proyectos de escuelas católicas en diversas ciudades y que nosotros estamos encantados de sacar adelante respetando su historia, su nombre, su carisma. Y precisamente nosotros lo que queremos mostrar es que puede salir adelante un proyecto educativo en el que colaboren varios carismas de la Iglesia en servicio de una tarea de educación y de evangelización también y que lo que tiene que mostrar ahora la Iglesia pues es esa capacidad de colaboración entre diferentes carismas. Ese crecimiento también internacional también lo estamos viendo a través de la compra de colegios, principalmente privados en España, por parte de grupos internacionales, algunos de ellos vinculados también a fondos de inversión. Son modelos completamente, entiendo que diferentes. ¿Cómo veis esa internacionalización? ¿Qué os aporta a vosotros y cómo lo veis también como centros que estáis aquí en España, esa irrupción de estos grupos internacionales que están comprando colegios en España? O sea, yo tengo que decir que a mí me gustan más los centros educativos promovidos por instituciones sin ánimo de lucro. Y los que yo participo todos son así, pero yo también entiendo que puede haber personas físicas o instituciones con ánimo de lucro que quieran también participar en la educación y creo que si lo hacen bien, pues es una cosa natural y es así en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, creo que lo que hace falta en un servicio esencial como es la educación es que se haga con calidad y que se haga a un precio competitivo para que sea asequible a las familias y me parece que eso es lo importante y lo sustancial. Y luego, pues si además esas instituciones pues están animadas de un espíritu de servicio y no tienen ánimo de lucro y tienen, digamos que una
un horizonte de continuidad que hace que ese ideal de servicio pues se mantenga a lo largo del tiempo, pues por mi parte lo veo positivo, pero que repito que yo creo que hay que ser coherente en el sentido de que yo digo lo que más me gusta a mí, pero también digo que la pluralidad es un valor muy importante. O sea, que es muy importante que en el escenario de la educación haya espacio para todos y que la educación al final irán adelante aquellos que las familias escojan. Pero es como los partidos políticos. Unos me caerán mejor y otros peor, pero lo importante es que haya muchos y que se pueda votar libremente. Lo importante no es que exista solo el mío. O sea, a uno le puede gustar que el suyo vaya bien, pero lo que tiene que gustarle aún más es que haya una pluralidad de opciones y que se pueda elegir libremente. Eso está por encima. ¿Y creéis que esta dinámica, que sobre todo está afectando positivamente, porque ha habido, si alguien vende en su derecho, ¿no? Y gana muchísimo dinero con esa venta, de momento parece que está más en el punto de mira, digamos, los centros privados, no tanto los concertados. ¿Creéis tú crees que la enseñanza concertada también puede entrar dentro de esa dinámica de compras y ventas? Yo pienso que no, porque los centros concertados, la gran mayoría, están en manos de instituciones que digamos que no entran en una dinámica mercantil, ¿no? Pero yo creo que yo por lo menos el tiempo que llevo en el mundo de la educación, que ya va siendo bastante, veo que se habla de grandes cambios y luego al final está todo súper estable. O sea, el porcentaje de enseñanza pública, concertada y privada está muy estable. Y eso para mí significa que hay una satisfacción de las familias en el equilibrio actual y que toda la propaganda de unos y otros en contra y a favor tampoco está modificando sus intereses. Y creo por eso que quienes se dedican a querer enfrentar modelos o redes, yo creo que no hacen bien, pero en fin, son libres de hablar. Yo, como es natural, estoy muy a favor de la libertad de expresión, o sea que me parece muy bien que lo digan. Pero yo creo que no van bien encaminados y la prueba es que no están consiguiendo ningún cambio en la opinión pública en este sentido. De hecho, también en España se habla de que hay una gran atomización del sector, incluso uno desde el punto de vista económico. Pues esta semana se ha publicado también un informe sobre cómo ha disminuido los ingresos en la enseñanza privada y se habla de una atomización muy grande de la educación en España y que digamos que va contra, digamos, los tiempos en los que hay una mayor concentración. Entonces, ¿cómo vosotros veis, cómo ves esa supuesta atomización? Pues es verdad que respecto a otros sectores hay una atomización enorme. O sea, en ningún otro sector, si uno piensa, no sé, en la banca, las eléctricas, el transporte, o sea, no existe una atomización como eso, pero yo pienso que en educación es diferente. Y de hecho, si uno mira Europa, por pensar en sociedades próximas o parecidas, la situación es casi la misma, ¿no? Y en los sitios donde ha habido una mayor concentración, como por ejemplo Holanda, yo pienso que las cosas no van mejor. O sea, en Holanda hay una enorme concentración de operadores educativos y yo creo que el resultado para mí no ha sido positivo. Y no hay más que viajar allí para comprobarlo. O sea que yo no soy partidario de las grandes concentraciones porque la educación yo creo que es diferente. Es algo muy de proximidad, muy de compromiso, de vocación y yo creo que hasta ahora las instituciones más pequeñas, pero que han tenido mucho compromiso y mucho sentido vocacional de su trabajo, han dado un servicio que ha durado décadas y en algunos casos siglos y su pervivencia y su permanencia muestran de que ese modelo funciona bien. Yo respeto, como es natural, a que se hagan grandes grupos, pero que yo también creo que no es que sea eso el ideal en absoluto. Y en cuanto a las cuestiones ya también más de gestión, pues llevas dirigiendo centros educativos unas cuantas décadas, ¿no? Parece también que se ha ido profesionalizando cada vez más. Antes el director, pues muchas veces era un profesor que tenía ese cargo
o en el caso de algunos colegios, pues porque era el dueño y profesor. Entonces, ¿cómo veis la figura del gestor educativo? ¿Creéis que está suficientemente profesionalizada? Yo, desde mi punto de vista también, de trabajar con los colegios, de hablar con muchos directores, lo que sí que veo es como un cierto agobio. Desde luego, a veces es heroico ser directivo de un colegio, con todas las responsabilidades que implica, con el grado de estrés, más ahora con el COVID y la gestión del COVID. ¿Qué aspectos de la gestión crees que todavía se pueden mejorar más? ¿Cómo debería ser la figura del director de un centro educativo? O sea, yo diría que el estrés de cualquier cargo de responsabilidad en cualquier sector es alto, no solamente en la enseñanza. A mí me parece que es bueno que se profesionalice el trabajo de dirección y de gestión, pero también me parece que es bueno que no se profesionalice tampoco en exceso. O sea, a mí, por ejemplo, me parece muy positivo que un director de clases y que antes haya sido profesor, porque en un colegio grande en el que haya 100 profesores estoy seguro que hay muchos con capacidad de gobierno y de gestión, ¿no? O sea, que no me parece mal que su origen sea el que sea un profesor, y me parece muy bueno que sigan dando clase, porque la enseñanza es una actividad en la que es muy bueno no perder contacto con la vida diaria del alumno y de las familias. Junto a eso, creo que hay muchas tareas que se pueden centralizar, que se pueden profesionalizar y que se pueden incluso externalizar. Y, de hecho, pues igual que ahora la mayoría de los colegios pues cuentan con una compañía de catering para el comedor o para la limpieza o para el mantenimiento o para determinadas cosas, creo que hay muchas cosas que se pueden profesionalizar. El marketing es una de ellas, y que se puede contar con mucha ayuda externa para tener una buena gestión de la comunicación, del marketing, de la imagen corporativa, de la protección de datos, de los compliance, de incluso de las cuestiones de transparencia, de igualdad. O sea, que a mí me parece muy positivo que se profesionalicen muchos servicios, que se hagan con gente que sea muy experta de esos ámbitos y que se reciba ayuda del exterior, pero que no se profesionalice tanto que se pierda contacto con la vida diaria del aula. Creo que esto es decisivo porque, o sea, la escuela es algo que tiene que estar constantemente con la escucha puesta en el alumno y la familia, y eso hay que hacerlo a pie de aula y a pie de pasillo y de puerta del colegio, y no se debe uno alejar de ahí de ninguna manera. Justamente has señalado un aspecto que es el del marketing educativo, en el que sí, se ha visto una evolución muy grande, ¿no? Porque hace 10 años hablar de marketing educativo, hablar de cliente, hablar de ventas, todo esto pues estaba casi mal visto, ¿no? Sin embargo, ahora es uno de los aspectos que más preocupan por razones obvias: descenso de natalidad, mayor competencia o crisis económica. ¿Cómo, desde la Fundación Arenales, cómo lo entendéis vosotros el marketing? ¿Como una herramienta únicamente de venta, una herramienta de fidelización? Yo creo que es importante también pensar en el sentido de misión que tiene una institución. O sea, nuestro sentido no es, nuestra misión no es crecer. Nuestra misión no es ganar dinero. Nuestra misión es prestar un buen servicio a las familias que tenemos. Y nuestra filosofía es que si lo hacemos bien, habrá más familias que quieran venir a nuestras escuelas. Y lo hacemos mal, serán más pequeñas y tendremos que aprender a hacerlo mejor. Por lo tanto, nosotros entendemos el marketing como un servicio para dar a conocer mejor lo que hacemos, para tener también un feedback de lo que podemos hacer mejor y que nos haga, en el fondo, prestar un mejor servicio. Pero la razón de ser nuestra es un servicio a los alumnos y las familias. Y el marketing me parece un gran instrumento para darte a conocer y para ayudarte a ser mejor. Y yo creo que el marketing también y la comunicación, en la medida que te ayudan a trabajar sobre tu reputación, te ayudan a hacer un mejor trabajo, porque la reputación de un profesor, de una escuela, de un padre o de una madre es fundamental para la educación que dan a sus alumnos o a sus hijos. Porque las cosas que uno escucha a alguien que tiene reputación se reciben con una disposición mejor. Y por eso la reputación es decisiva para el futuro de cualquier persona, de cualquier institución, y por eso hay que trabajarla, en el caso de las instituciones, con profesionalidad. Pero que
que el marketing nunca puede ser vender lo que uno no es dar a conocer lo que uno es y con el feedback que uno recibe procurar ser cada día mejor. Bueno, Alfonso, siempre hacemos esta última pregunta a todos nuestros invitados al Pupitre Digital, que es ¿cómo visualizas al mejor centro educativo del mundo? Bueno, yo lo visualizo como una escuela centrada en el alumno y en la familia, porque creo que al final la educación depende muchísimo de las relaciones personales. O sea que la educación centrada en el conocimiento yo creo que está ahora mismo perdiendo protagonismo, entre otras cosas porque el conocimiento ahora mismo es muy fácilmente accesible. En Google uno puede encontrar cualquier explicación a cualquier información, cualquier debate, cualquier cosa. Yo creo que ahora lo que añade más valor a una escuela es la calidad de las relaciones personales y, por tanto, la calidad de la relación entre el profesor y el alumno, la calidad de la relación entre profesores, la calidad de la relación entre las familias, porque si esa calidad es buena, los alumnos aprenden y los profesores aprenden también, porque la enseñanza no es una cosa, digamos que como simplemente en dirección de profesor al alumno. Cualquier proceso educativo tiene que suponer un crecimiento por ambas partes. Entonces yo creo que la educación ahora tiene que centrarse en eso y que centrarlo en el avance de las tecnologías, de las metodologías, de los idiomas, pues está bien, pero yo creo que eso tiene que ser consecuencia de lo otro. O sea que el avance está en la mejora de esas relaciones y como consecuencia habrá grandes avances en todo lo demás. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer estar compartiendo esta entrevista, esta conversación con Alfonso Aguiló, presidente de CECE, presidente de la Fundación Arenales. Enhorabuena por el lanzamiento de este libro, Educar en una sociedad actual, y bueno, pues mucho ánimo con vuestra labor dirigiendo los centros, que yo la sigo considerando heroica porque no solamente por la importancia que tiene, la dificultad que tiene, sino también por lo difícil que os lo ponen también muchas veces. Así que mucho ánimo y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín. A pesar de lo denostada que está por muchos supuestos innovadores educativos, lo cierto es que la memoria es el órgano del aprendizaje, como suele decir José Antonio Marina. ¿Y cómo nos puede ayudar la tecnología a mejorar la memoria y, por tanto, el aprendizaje de los estudiantes? Hoy nos dedicaremos a intentar arrojar algo de luz a este asunto. Además, no estamos ante un mero ejemplo, ya que, como hemos dicho y reiteramos, la memoria es fundamental en el aprendizaje. De hecho, hasta podría decirse que aprender no es otra cosa que incorporar nuevos conocimientos, capacidades, habilidades, competencias, etc., siendo la memoria el ámbito donde todos esos nuevos elementos quedan incorporados. Una persona que careciera de memoria no tendría la capacidad de aprender. Resulta, por tanto, curioso el hecho de que la memoria reciba tantos improperios en ámbitos de la innovación pedagógica. Por supuesto, comprendo las diatribas que muchas veces se lanzan contra la memorización de series de datos consideradas inútiles, como la lista de los Reyes Godos u otras que suelen arguirse. Esto es evidente, y por tanto no es necesario decirlo, aunque convendría aclarar por qué unos datos son útiles y otros inútiles. O también qué datos exactamente son inútiles, etc. El problema se hace más grande cuando muchos amplían su crítica no solamente a esta memorización forzada de datos supuestamente inútiles, sino incluso al propio dominio de la inteligencia humana, que es la memoria,
pretendiendo que no es necesaria en educación. Eso supone sencillamente no saber de qué se está hablando. Sostener algo así sería fake news, como se suele decir hogaño, aunque yo prefiero para calificar una aseveración tal el vocablo que se ha utilizado en nuestro idioma tradicionalmente: paparrucha. Pero volvamos a la tecnología y a la inteligencia artificial en educación. Los partidarios de aplicar la nueva inteligencia artificial del machine learning de forma masiva en educación tienen la obsesión de atesorar datos y más datos de los estudiantes para analizarlos y con ello, ojalá, obtener conclusiones interesantes para el problema que se quiere resolver. En realidad, lo que se suele obtener cuando se aplica este acercamiento son agrupaciones de datos que no pueden interpretarse desde su sola observación y análisis. Si una recogida de datos de los estudiantes está medianamente bien planteada, quizá pueda tener en cuenta el hecho de repetir una misma pregunta a los estudiantes pasado un tiempo, para ver qué pasa, aunque algunos practicantes del Machine Learning ni siquiera se plantearán algo así. ¿Para qué repetir preguntas? El argumento de muchos puede ser: si a un estudiante se le ha planteado una cuestión y la ha respondido de manera correcta, no tiene sentido volver a preguntarla. Y también, si un estudiante no ha sabido responder adecuadamente a una pregunta, ¿por qué volver a plantearla más adelante? Así pues, la repetición de una pregunta en una educación guiada por el Machine Learning podría darse o no. Pero imaginemos que sí se da. En ese caso, la máquina que analiza los datos quizá pueda obtener alguna correlación interesante entre lo que sucede en los estudiantes cuando responden a preguntas que ya se les habían planteado antes. Pero no tiene por qué suceder. Depende de cómo se haya ejecutado ese plan de preguntas. Así, podría darse el caso, en el mejor de los mundos posibles, que después de muchos datos y mucho análisis de los mismos, la máquina aprendiera, Machine Learning, que algunas cosas que un estudiante sabe en un momento pueden pasar a desconocerse más adelante. Esto es algo que cualquier persona descubre muy fácilmente en su vida diaria, pero para una máquina no es tan sencillo darse cuenta de esto. Recuerden cómo funciona la nueva inteligencia artificial a partir de los datos. Algo así, que un sistema de Machine Learning tenga en cuenta el paso del tiempo en los conocimientos de los estudiantes, solamente sucedería si hay algo de suerte en el proceso, si se ha pensado bien, en el mejor de los mundos posibles, como decimos. Además, sería un conocimiento a posteriori, después de muchos análisis que, por cierto, no son replicables tan fácilmente como parece, porque todo depende del diseño de la ejecución de las pruebas, de los sujetos experimentales utilizados, los estudiantes, de la calidad en la obtención de los datos, de la calidad intrínseca de estos, de la ausencia de sesgos, etc. Pero todos sabemos que hay cosas que aprendemos y que olvidamos pasado un tiempo, más largo o más corto, ¿verdad? Esta es una cuestión que se ha abordado de manera científica desde hace tiempo. El primer estudio riguroso del olvido es del siglo XIX, concretamente de 1885, cuando el filósofo y psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus publicó su tratado sobre la memoria. Pero luego se ha ido investigando mucho más sobre el particular, naturalmente. Cuando los científicos se propusieron medir nuestra capacidad de memorizar, descubrieron muchas cosas. Así, sabemos que hay distintos tipos de memoria, que funcionan de maneras distintas y que tienen funciones diferentes. Y este es un conocimiento que ya tenemos. Solamente hay que consultar y conocer el consenso científico. En el caso de que estemos pensando en desarrollar un sistema tecnológico que ayude a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no tendría sentido aprovechar el conocimiento existente en la ciencia del aprendizaje para apoyarse en él? Por supuesto que sí. Eso tan sencillo es lo que venimos diciendo. Siguiendo con nuestro ejemplo relativo a la memoria de los aprendices, se puede trabajar a ciegas, como en el acercamiento del Machine Learning, o bien se puede trabajar teniendo en cuenta lo que sabemos sobre el olvido, la curva que ésta presenta, los distintos tipos de memoria, su aplicación, etc. De hecho, lo relevante sería intentar crear un sistema experto que emule y ponga en práctica lo que nos dice la ciencia del aprendizaje sobre la memoria. Tenemos un modelo de conocimiento sobre este asunto y lo que haríamos sería modelarlo informáticamente.
hacer computable un modelo de conocimiento. Ciertamente es algo de absoluto sentido común, caminar a hombros de gigantes. Sin embargo, y por desgracia, no es lo que habitualmente se suele hacer. Es más, cuando alguien puntualmente lo hace y presume de ello, revoluciona todo un sector como el del e-learning. Fue lo que pasó recientemente cuando una de las empresas supuestamente más innovadoras y avanzadas del sector, Duolingo, publicó su paper científico A Trainable Spaced Repetition Model for Language Learning. Y no es más que aplicar el sentido común, el menos común de los sentidos. Una pena. Sirva este ejemplo para terminar de comprender cuál debe ser el acercamiento correcto de la inteligencia artificial en educación. Por desgracia, es el menos habitual. Un saludo de Víctor Núñez y el equipo técnico que hace posible este podcast y, como no, a nuestros patrocinadores, el grupo Cefudima y a School Market, primera agencia de marketing educativo en España. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y salud para todos.